Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una noticia que sinceramente nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, y es que nuestras queridas estrellas, Hande y Kerem, han regresado al trabajo después de unas vacaciones juntos. Sí, lo han escuchado bien, vacaciones juntos. Y ahora, de vuelta a la rutina, con todo lo que eso implica. Ya saben que en este canal nos encanta mantenerlos al día de todo lo que sucede con sus artistas favoritos, y cuando se trata de parejas que roban suspiros como Hande Erçel y Kerem Bürsin, pues tenemos que estar encima de cada detalle. Han sido unos días de especulaciones, de fotos filtradas, de miradas cómplices que se han compartido en redes sociales, y ahora la confirmación oficial de que ambos han vuelto a sus respectivos compromisos laborales. Esto abre un abanico enorme de preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se siente este regreso después de un tiempo tan especial juntos? ¿Sus proyectos laborales se verán influenciados de alguna manera? ¿Han traído alguna vibra de sus vacaciones a sus sets? Todo esto y mucho más es lo que vamos a desgranar hoy. Antes de empezar con todo el chisme, y para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras noticiosas y de entretenimiento, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad, fresco y sobre todo divertido. Y si ya están suscritos, un aplauso virtual para ustedes. No olviden activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando subimos un nuevo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Ahora sí, manos a la obra. El título lo dice todo, Hande y Kerem regresaron al trabajo tras sus vacaciones juntos. Y esto, amigos míos, es mucho más que una simple noticia de farándula. Es el reflejo de una etapa que parece consolidada, de una relación que, a pesar de las cámaras y los reflectores, parece estar floreciendo en privado. Recordarán que hace poco se filtraron unas imágenes, unas instantáneas que nos permitieron vislumbrar momentos de relajación y complicidad entre Hande y Kerem. Se les veía disfrutando de paisajes paradisíacos, de atardeceres juntos, de esos momentos que alimentan el alma y fortalecen los vínculos. Y esas imágenes, aunque no fueron confirmadas ni desmentidas de manera oficial en su momento, hablaron por sí solas. La química, la conexión, todo estaba a la vista. Y ahora, la noticia que todos esperábamos, aunque tal vez de forma implícita, se confirma: han regresado al trabajo. Esto significa que las vacaciones han llegado a su fin, y la realidad de sus exigentes carreras profesionales ha vuelto a llamar a su puerta. Pero, ¿qué implica este regreso? Para empezar, es importante recordar que ambos son figuras públicas muy solicitadas. Hande, con su carisma y talento innegable, sigue siendo una de las actrices más importantes de Turquía, con proyectos que la llevan a diferentes rincones del mundo. Y Kerem, con su energía arrolladora y su creciente popularidad internacional, no se queda atrás. Sus agendas, me imagino, deben ser un verdadero rompecabezas logístico. Lo fascinante de este regreso es pensar en cómo esta experiencia compartida, estas vacaciones, pueda influir en su desempeño profesional. ¿Se sienten más recargados, más inspirados? ¿Quizás traigan una nueva perspectiva a sus personajes o a la dinámica de sus equipos de trabajo? Es innegable que el estar en una relación, y más aún después de un tiempo de descanso juntos, puede aportar una estabilidad emocional y una felicidad que, sin duda, se proyecta en el exterior. Dicen que el amor es una fuerza poderosa, y en el mundo del espectáculo, donde las emociones son la materia prima, imaginen el potencial. Hemos visto en redes sociales, a través de pequeños destellos, que Hande ya está de vuelta en el set de grabación de su próximo proyecto. Las fotos que han circulado, aunque discretas, nos muestran una Hande radiante e enfocada, pero con esa chispa especial que tanto admiramos. Su sonrisa parece un poco más amplia, ¿no creen? Y Kerem, por su parte, también ha sido visto en diferentes compromisos. La vida de una estrella no se detiene, y este regreso marca el fin de un paréntesis idílico para retomar las riendas de sus exitosas carreras. Me pregunto cómo será el reencuentro con sus compañeros de trabajo, con los equipos de producción. Seguro que habrá muchas preguntas, muchas miradas curiosas, pero también mucha comprensión y admiración por el hecho de que, a pesar de la fama y la exigencia, logren mantener un espacio para su vida personal, para el amor. Es un equilibrio delicado, pero que ellos, al parecer, están manejando a la perfección.
Y es que pensemos un poco cuántos de nosotros no hemos vuelto al trabajo después de unas vacaciones y nos sentimos con las pilas renovadas. Ahora imaginen esa sensación multiplicada por 1000, cuando esas vacaciones han sido compartidas con la persona que amas. La energía que uno acumula en esos momentos es invaluable. Y en el ámbito profesional, donde se requiere tanta energía, tanta pasión, esa recarga emocional es un tesoro. Además, es importante destacar que esta noticia no es solo para los fans acérrimos de Hande y Kerem, sino para todos aquellos que creen en las relaciones que trascienden las pantallas. En un mundo donde a menudo se tiende a idealizar o a criticar las relaciones de las celebridades, ver a Hande y Kerem, aparentemente sólidos y disfrutando de su tiempo juntos y ahora, integrando esa felicidad a sus vidas laborales, es inspirador. Nos recuerda que detrás de los personajes y los guiones, hay personas reales con sentimientos y anhelos. Podríamos especular infinitamente sobre los detalles de sus vacaciones. ¿A dónde fueron exactamente? ¿Qué actividades realizaron? ¿Hubo alguna pedida de mano secreta? Lo cierto es que ese tiempo juntos les ha servido para desconectar, para recargar energías y, sin duda, para fortalecer aún más su conexión. Y ahora, de vuelta a la rutina, a la adrenalina de los rodajes, a la exigencia de los proyectos, llevan consigo esa magia de lo vivido. Lo que sí es seguro es que esta vuelta al trabajo marca un nuevo capítulo. Nuevos desafíos profesionales, nuevas oportunidades y la certeza de que tienen el apoyo mutuo, aunque sus caminos laborales puedan, en algunos momentos, separarse geográficamente. La distancia, cuando hay un vínculo fuerte, se convierte en un desafío superable. Y la comunicación, la confianza son pilares fundamentales. Personalmente me emociona pensar en las escenas que Hande y Kerem puedan rodar de ahora en adelante. ¿La alegría y la serenidad que han podido encontrar en estas vacaciones se reflejarán en sus actuaciones? ¿Sus personajes, quizás, se verán influenciados por esa dulzura que irradian cuando están juntos? Es una incógnita fascinante. Y nosotros como espectadores seremos testigos de esa evolución. También es interesante analizar cómo la industria del entretenimiento maneja estas situaciones. Por un lado, la atención mediática es una espada de doble filo. Por otro, el saber que una pareja popular se mantiene unida y feliz puede generar aún más interés en sus proyectos. Es un juego de equilibrios y Hande y Kerem, a su manera, parecen estar navegando con maestría. Si bien no tenemos todos los detalles y probablemente nunca los tendremos, el simple hecho de que hayan podido disfrutar de unas vacaciones juntos y que ahora regresen a sus respectivas responsabilidades profesionales de forma armoniosa, ya es una gran noticia. Demuestra madurez, profesionalismo y sobre todo, un compromiso con su relación y con sus carreras. Es importante recordar que al final del día, ellos son profesionales que aman lo que hacen. Y ese amor por su trabajo combinado con la felicidad personal, es una fórmula ganadora. No dudo que veremos actuaciones aún más sólidas, proyectos aún más ambiciosos y, lo más importante, la misma autenticidad que siempre los ha caracterizado. Y para aquellos que siguen de cerca cada movimiento de Hande y Kerem, esta noticia les dará un respiro, una confirmación de que su historia continúa, y que el amor, en este caso, parece estar impulsando sus carreras hacia nuevas alturas. Es un recordatorio de que la vida personal y profesional no tienen por qué estar reñidas, sino que, bien gestionadas, pueden complementarse y enriquecerse mutuamente. En resumen, y para ir cerrando este episodio tan interesante, lo que hemos visto hoy es la confirmación de que Hande y Kerem han regresado al ruedo laboral después de unas merecidas y, según lo que hemos podido intuir, muy especiales vacaciones juntos. Este regreso no es solo un fin de un periodo de descanso, sino el inicio de una nueva etapa donde la energía renovada, la felicidad personal y el amor compartido, sin duda, se verán reflejados en sus exitosas carreras. Hemos especulado, hemos imaginado, pero lo que es innegable es la química y la solidez que transmiten, y que ahora, de vuelta a sus proyectos, estamos ansiosos por ver cómo se manifiesta. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy por el fascinante mundo de Hande y Kerem. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Cómo creen que estas vacaciones han impactado en su regreso al trabajo? ¿Tienen alguna predicción sobre sus próximos proyectos? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus comentarios más jugosos aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado, si lo encontraron interesante, entretenido o informativo, por favor, no olviden regalarme ese me gusta que tanto nos ayuda a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de asegurarse de no perderse ningún contenido nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con todos ustedes. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva, y nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.